Eureka. La historia cuenta que Arquímedes pronunció esta palabra tras descubrir el que ahora se denomina principio de Arquímedes, que establece la relación entre el volumen de un cuerpo sumergido y la fuerza de flotación que éste experimenta. Este personaje marcó un antes y después en la historia del estudio de fluidos. La hidrostática nos amplía un mundo lleno de curiosidades y misterios, los cuales serán resueltos dentro de poco. Cosas que parecen ilógicas, pero que la ciencia siempre ha logrado darle explicación y fundamento. Sin nada más que decir, demos paso a la hidrostática. Luego de esta breve introducción ya vamos a dar paso a nuestro contenido que tenemos en nuestras diapositivas. Como podemos observar, hemos abarcado temas desde definición hasta ejercicios, así que arrancaremos con la definición. ¿Qué tenemos en definición? Como sabemos, en la materia existen diferentes estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Estos van a tener ciertas propiedades, tales como su capacidad de fluir. Entonces, podemos denotar que la hidrostática es el estudio de los fluidos en estado de reposo. Como podemos observar en la imagen, tenemos a un recipiente con un fluido, el cual es un líquido que se encuentra en equilibrio. Aquí no van a haber fuerzas que alteren su movimiento o su posición. Entonces, siguiendo con la definición, sabemos que los fluidos obedecen a las mismas leyes que los sólidos. Su facilidad con la que se cambian de forma hace que sea conveniente estudiar pequeñas porciones en lugar de todo el fluido. Por eso vamos a estudiar pequeñas porciones. Bien. Siguiendo con la definición, tenemos que estudiar conceptos previos como densidad y presión. Como sabemos, la densidad es una magnitud física que se denota por la letra griega ρ. Esta define la cantidad de masa por unidad de volumen de una cierta sustancia, o sea que la densidad va a ser igual a la masa entre el volumen. Sus unidades son kilogramos por metros cúbicos y es constante. Pero que sea constante quiere decir que el líquido es incompresible, o sea que no es tan fácil de comprimir. Por presión, lo que vamos a entender es que es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Como observamos en la imagen, tenemos ahí la fuerza que es perpendicular a esta área, entonces la presión quedaría denotada como fuerza entre área. Esta se divide en tres: manométrica, hidrostática y absoluta. Aquí estudiaremos la hidrostática. Luego de haber visto este concepto de definición, vamos a estudiar lo que es la presión hidrostática. ¿Qué vamos a entender por presión hidrostática? Esta nos habla sobre la presión o fuerza que el peso de un fluido en reposo va a llegar a provocar. Como sabemos, este fluido genera presión sobre el fondo, los laterales del recipiente y sobre la superficie del objeto introducido en él. Todas estas fuerzas, cabe recalcar, van a ser siempre perpendiculares al envase o a la superficie de mi objeto. Como observamos aquí en la imagen, tenemos un fluido y una porción de fluido, el cual tiene fuerzas perpendiculares. Bien, pero ¿cómo establecemos relaciones entre la fuerza del área y de dónde viene la fórmula de la presión hidrostática? Vamos a resolver esta duda trabajando con esta porción de líquido. Aquí tenemos un recipiente y el cual obviamente se encuentra en equilibrio, entonces gracias a este vamos a sacar ciertas deducciones. Bien, como sabemos, aquí van a haber fuerzas perpendiculares, una fuerza X, una fuerza Y y una fuerza F. También tenemos un ángulo θ, entonces vamos a establecer relaciones. ¿Cómo? Proyectamos la vista frontal de mi figura obteniendo el siguiente triángulo. Dentro de este triángulo tenemos fuerza en X, fuerza en Y y fuerza en F, y el ángulo. Luego de esto vamos a descomponer las fuerzas de F en F coseno y en F seno del ángulo. Aplicando trigonometría, entramos a este ángulo θ para establecer estas relaciones. Luego de haber sacado esto, lo que vamos a hacer es aplicar sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Bien, tenemos aquí la figura anterior y al momento de aplicar sumatoria de fuerzas en X, observamos que tenemos dos fuerzas en X, F de X y menos F seno de X. Tiene negativo porque al momento de descomponer vemos que está yendo para la izquierda. Lo mismo en Y, y finalmente nos quedaría que F de X es igual a F seno de θ y F de Y es igual a F coseno de θ. Ahora, para seguir estableciendo más relaciones, vamos a trabajar con áreas. Tenemos un área X, un área Y y un área A. Seguimos con el ángulo θ. Como sabemos, el seno de este ángulo va a ser igual a ¿quién? Al área X entre A
y el coseno de este ángulo va a ser igual a ¿quién? Al área y entre A, finalmente quedando nuestra relación. Ahora lo que vamos a hacer es dividir las fuerzas y áreas. Al momento de dividir las fuerzas y áreas y simplificar, nos queda de que f de x entre a de x es igual a f entre a, y f de y entre a de y es igual a f entre a. Esto lo conocemos como presión. Entonces, hemos sacado las siguientes deducciones, que aquí demostramos que existe equilibrio. También sabemos que aún no hemos relacionado la gravedad. Esto lo veremos dentro de poco con la demostración de la ecuación fundamental de la presión hidrostática. Y también sus unidades son newtons por metros cuadrados, o también llamados pascales. Ahora estudiaremos la ecuación fundamental de la fuerza hidrostática. Bien, para estudiar esta ecuación lo que vamos a hacer es trabajar con un fluido en forma de disco. Ahí hemos hallado todas las fuerzas posibles y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, aplicar sumatoria de fuerzas en Y. Al momento de aplicar sumatoria de fuerzas en Y, tenemos la fuerza F, la menos F más diferencial de F que está yendo hacia abajo, menos diferencial de M por la gravedad. Bien, al momento de despejar nos da que d de F es igual a d de M por G. Entonces, ahora que tenemos estos diferenciales, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos que el concepto de presión es igual a fuerza entre área, por lo que la fuerza quedaría denotada como presión por área. Aplicando diferenciales en ambos lados, nos quedaría que d de F es igual a d de P por A. Entonces, la expresión de la densidad, ¿cuál es? Densidad es igual a masa entre volumen. Sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Aplicamos también diferenciales en ambos lados y finalmente nos quedaría denotada la siguiente expresión, que mi diferencial de presión por el área va a ser igual a menos la densidad por el área por mi diferencial de Y por la gravedad. Entonces, uniendo todo y pasando a dividir los diferenciales, podemos decir lo siguiente, que la presión va a variar con respecto a la posición en mi eje de Y si comienza a subir en Y la presión disminuye con un ritmo constante. Por eso me queda negativa la variación, y como ya sabemos la densidad y la gravedad son constantes. Entonces ahora veremos qué pasa cuando queremos pasar de un punto 1 a un punto 2. Copiamos la ecuación anteriormente hallada y aplicamos integrales. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de un punto 1 a un punto 2, de una altura 1 a una altura 2. Y al momento de resolver esta integral nos queda lo siguiente, que mi presión 2 menos mi presión 1 va a ser igual a la densidad por la gravedad por mi diferencia de alturas, también denotada de la siguiente manera, mi diferencia de alturas como un diferencial de Y. Y para un punto específico sería que mi presión en ese punto va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura, que es la fórmula más vista en todos los libros. Entonces, ¿qué pasa si uno de mis puntos se encuentra en la superficie del agua? Esto vamos a notarlo con la siguiente fórmula, que la presión va a ser igual a la presión atmosférica menos la densidad por la gravedad por la altura. Como sabemos, aquí se encuentra en la superficie, por lo tanto aquí habría presión atmosférica. Como sabemos, esto es llamada presión absoluta. También sabemos que densidad por gravedad por altura es llamada presión manométrica. Y finalmente nos quedaría la siguiente relación, que la presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Ahora vamos a repasar rápidamente qué es lo que es la paradoja hidrostática. La paradoja hidrostática nos dice que no importa la cantidad de recipiente ni la cantidad de líquido que contiene, pues esto no va a influir en la presión que se ejerce sobre su fondo, tan solo depende de la altura del líquido, como observamos en la imagen. Todos los puntos que se encuentren al mismo nivel del líquido soportan la misma presión. Aquí les pasaré unas diapositivas repasando rápidamente cómo hemos hallado o cómo hemos deducido esta fórmula con dos recipientes. No entraremos muy a fondo porque no tenemos mucho tiempo. Hallamos su peso de la figura de la izquierda, su peso de la figura de la derecha, su presión de ambos y su fuerza de ambos. Y finalmente en ambos casos nos quedan las mismas cantidades, que la fuerza va a ser igual a la masa por la gravedad, ¿no? Aquí también repasamos un ejemplo particular, el cual es el de un cono, y hacemos lo mismo, hallamos fuerza, hallamos peso y hallamos presión. Aquí es un poco más complicado porque lo que hacemos es trabajar con diferenciales, tenemos variables respecto a X, tenemos que dejarlas con respecto a Y para poder seguir trabajando, pero aquí está la explicación bien detallada.
finalmente aquí seguimos trabajando, despejando x para dejarlo en razón de y toda mi función, y la componente final me queda la siguiente, que la resultante de las fuerzas va a ser igual a 1/3 de pi por la gravedad por la densidad por el radio al cuadrado por la altura. Como sabemos, está yendo hacia abajo y coincide con el peso del fluido. Entonces la conclusión final que daríamos de la paradoja hidrostática consiste en que la fuerza debida a la presión del líquido sobre la base del recipiente puede ser diferente del peso del líquido que lo contiene, pero la paradoja se resuelve en el momento en el que tenemos en cuenta las componentes verticales de las fuerzas que ejerce el líquido sobre todas las paredes del recipiente originadas por la presión. Ahora vamos a ver rápidamente la fuerza hidrostática sobre superficies planas. ¿Qué nos dice esto? Aquí vamos a trabajar con centroides. Los centroides son puntos donde todos los momentos de un área son 0. Como sabemos, las coordenadas de este centroide son x y y. Aquí podemos observar los momentos de un área en A, los momentos de volumen y los momentos de masa o centro de gravedad. ¿Ya? Aquí tenemos las fórmulas y no entraremos muy a profundidad a esto porque si no se nos va todo el tiempo. Bien, para seguir trabajando la fuerza hidrostática sobre estas superficies planas, vamos a estudiar el teorema de ejes paralelos, el cual lo tenemos aquí. Entonces, seguimos hallando momentos de un área A. Respecto al eje OY tenemos un momento, respecto al eje OX y respecto a un eje centroidal paralelo a OY, ¿no? Todos estos son momentos. Bien, aquí tenemos una tabla de momentos de inercia. Lo hemos visto en física 1, también en física 2 y en CDI. Esta es una tabla general, pero también hay muchas más. Bien, seguimos estudiando estas fuerzas. Como sabemos, no puede haber esfuerzos de corte en un fluido estático, ya que está en equilibrio. Todas las fuerzas hidrostáticas que actúan sobre la superficie deben ser normales. Como podemos ver aquí, sobre esta porción de superficie, todas las fuerzas, absolutamente todas, son perpendiculares. Si la presión se distribuye uniformemente sobre un área, la fuerza es igual a la presión por el área, y el punto de aplicación de la fuerza es el centroide del área. Bien, entonces aquí tenemos a G, el cual es el centro de gravedad de la superficie, C, que es el centro de presión, que es igual a un punto de aplicación de la fuerza debido a la presión, y aquí trabajamos el diferencial de área, y aquí podemos ver la deducción de la fórmula. Finalmente la fuerza me quedaría como la presión del centro de gravedad por el área. Bien, seguimos trabajando con el plano pisométrico. Sabemos que y de c es la distancia de c de una superficie plana a su intersección con el plano pisométrico. Es el cociente de los momentos segundo y primero de dicha superficie con la relación de dicha intersección. Entonces, tomando momentos respecto a x del diferencial de p igualando mi momento en f de p, sacamos la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, centro de presiones. Sabemos que reducimos anteriormente esta fórmula y reemplazando nos queda así, que mi y de c va a ser igual a mi y de g más momento en x sobre un a de un y de un g. Esto nos indica que c es más profundo que g. Me gustaría haber explicado más detalladamente esta fórmula, pero no disponemos de mucho tiempo, así que pasaremos ahora con un pequeño agregado de fuerza hidrostática sobre superficies curvas. Lo veremos muy rápidamente. Es casi lo mismo, sin embargo, como su nombre ahora lo indica, ahora van a ver otras fuerzas, ya que tenemos que descomponer nuestra fuerza, que es perpendicular debido a esta curva que existe en la superficie. Y aquí tenemos un pequeño resumen de todo lo que tendríamos que hacer. Y para que se cumpla el equilibrio, el momento generado por la resultante aplicada en x de v debe ser el mismo que el momento de los resultantes en d de f de pv. Esto lo veremos más adelante cuando llevemos fuerza hidrostática o mecánica de fluidos. Bien, ahora seguimos con instrumentos para medir la presión. ¿Qué instrumentos tenemos para medir la presión? Pues tenemos a los famosos piezométricos. Estos piezométricos son un tubo transparente de cristal o de plástico recto con un codo de diámetro mayor a 5 milímetros para evitar efectos de capilaridad. Como podemos ver aquí, tenemos aquí el orificio de mi piezométrico y tenemos aquí mi piezométrico.
¿Cómo lo usamos? Este se usa de la siguiente manera. En un tubo piezométrico conectado a un estanque abierto, el fluido se eleva hasta la misma altura, como podemos observar en la imagen. Si el depósito se encuentra a otra presión distinta que la presión atmosférica, el fluido en el piezométrico se elevará hasta una altura igual al equivalente a la presión del fluido. El nivel que alcance el fluido en el tubo determina el plano piezométrico. Finalmente, el tubo suele estar graduado, lo que le da la precisión, ¿no? Entonces este tubo está graduado para ver más o menos a qué altura se encuentra el agua. También tenemos los manómetros. ¿Qué son los manómetros? Se trata de una válvula que sirve para medir la presión de algún líquido o gas. Aunado a lo anterior, son aparatos analógicos que tienen forma circular y poseen un puntero el cual indica de forma mecánica el valor de la presión. Aquí tenemos distintos tipos de manómetros: los barómetros, los manómetros normales, los vacuómetros, los manómetros de presión absoluta, el manómetro diferencial y los micromanómetros. Aquí vamos a ver el procedimiento general de cómo se trabaja con estos manómetros. Tenemos ahí una presión inicial, una presión final, una presión en el punto A, una presión en el punto B. Como sabemos, ambas presiones a la misma altura son iguales, y la presión final va a ser igual a la presión inicial por la densidad, por la gravedad, por la altura. Aquí, como hemos dicho antes, están a la misma altura, la presión va a ser la misma. Y por la otra rama, la presión A es debida a la presión atmosférica más la presión debida a la diferencia de alturas del líquido manométrico, como podemos ver aquí, que es la altura H. Bien, ahora veremos el principio de Pascal muy rápidamente. ¿Qué nos dice este principio? El principio de Pascal es el incremento en la presión de un líquido que se encuentra en reposo, se transmite de forma uniforme en todo el volumen y en todas direcciones, como podemos observar en la imagen. Está yendo a todas las direcciones. Uno de sus experimentos más importantes de Pascal fue la jeringa. Como podemos ver, al momento de aplicar presión a huequitos que se encuentran como dentro de un globo, todas estas van a salir disparadas perpendicularmente, ¿no? Luego de haber visto el principio de Pascal, vamos a trabajar la prensa hidráulica, que está relacionada con este principio. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo siguiente. Observamos en el gráfico la presión aplicada en cualquier punto de un líquido en un recipiente se transmite con el valor a cada una de las partes del mismo. Como podemos ver, aquí tenemos una fuerza que está aplicada hacia este disco sobre una cierta superficie y una fuerza 2 aplicada que va a salir sobre cierta superficie. La relación es que la presión es igual a fuerza entre área. Como ya hemos visto, la presión es igual a fuerza entre área. Entonces, la fuerza ascendente sobre el émbolo mayor, ¿cuál va a ser? Igualamos ambas presiones y finalmente la fuerza 2 me quedaría como el área 2 entre el área 1 por la fuerza 1. Así quedaría deducido este principio de Pascal. Ahora vamos a ver el principio de Arquímedes muy rápidamente. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes establece que cualquier cuerpo sólido que se encuentre sumergido total o parcialmente en un fluido será empujado en dirección ascendente por una fuerza igual al peso del volumen del líquido desplazado por el cuerpo del sólido, como podemos observar en la imagen. Aquí vamos a estudiar un nuevo concepto, el cual es el empuje. Puesto que la posición del fluido se encuentra en equilibrio, la resultante de las fuerzas debida a la presión se debe anular con el peso de dicha presión del fluido, ¿no? Entonces, como sabemos, esto le denominamos empuje, y el peso aparente va a ser igual a ¿qué? Al peso menos el empuje. Entonces, no hay problema si el objeto no está del todo sumergido, ya que si el empuje que recibe es mayor que el peso aparente del objeto, este flotará y estará sumergido solo parcialmente, como observamos en la imagen. Y aquí está la fórmula sobre el principio de Arquímedes. Veamos, ¿qué pasa cuando están totalmente sumergidos los líquidos, nuestras porciones de fluido? Si la densidad de mi objeto con volumen inicial es menor que la densidad del líquido, entonces el objeto se acelera hacia arriba, o sea que va a subir, como vemos aquí. Sin embargo, si es mayor, lo que va a pasar es que va a bajar, como vemos aquí. Y si son iguales, simplemente se va a mantener dentro del recipiente. Aquí tenemos también la fórmula del principio de Arquímedes. Y el principio de Arquímedes se puede también aplicar a los globos que flotan en el aire.
puesto que el aire se considera como un fluido. Luego de haber visto el principio de Arquímedes, vamos a ver finalmente unos ejercicios en el cual aplicaremos los conceptos vistos dentro de nuestras diapositivas. En el primer ejercicio nos piden hallar la presión hidrostática de los siguientes puntos que se encuentran dentro del recipiente del agua. Tenemos un punto A, un punto B. Bien, este problema es sencillo, puesto que solo vamos a recordar los conceptos vistos anteriormente, como el de presión hidrostática. Como sabemos, la presión hidrostática en un punto va a ser igual a la densidad por su altura por la gravedad. Como el recipiente está lleno de agua, tenemos que considerar la densidad de 1000 kilogramos por metros cúbicos. Tenemos que tener en cuenta también que la altura se toma desde el punto de donde se encuentra mi punto, cabe la redundancia, hasta donde se encuentra el agua, ¿no? Entonces, para mi punto A, su gravedad sería 9,81, su altura sería 3 metros, ya que desde este punto hacia donde está el agua hay 3 metros, y mi densidad, como ya hemos dicho, 1000 kilogramos por metro cúbico. Reemplazamos en la fórmula y nos queda que la presión aplicada en ese punto va a ser igual a 29.430 pascales. Ahora, para el punto B, su gravedad va a ser también 9,81, su altura va a ser 8. ¿Por qué? Porque desde el punto A hacia donde se encuentra el agua hay 8 metros. La densidad es la misma y finalmente nos quedaría que la presión en el punto H va a ser 78.480 pascales. Ahora, el ejercicio 2. Nos dice que en la figura se muestra una prensa hidráulica que contiene agua, donde el diámetro del émbolo grande es 4 veces el diámetro del émbolo pequeño. Si en el émbolo pequeño se aplica una fuerza de 10 newtons, la magnitud de la fuerza 2 sobre el émbolo grande será 250. Vamos a responder esta pregunta viendo lo siguiente. Por datos sabemos que el diámetro 2 va a ser igual a 4 veces el diámetro 1. Aquí vamos a aplicar el principio de Pascal, visto anteriormente, que las fuerzas van a tener esta relación, ¿no?, de fuerzas y áreas. Bien, como se trata del émbolo, sabemos que el área va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a dejar todo en razón del diámetro, ya que nos están dando datos de diámetro. Entonces el área sería pi por diámetro al cuadrado entre 4. Finalmente lo que hacemos es reemplazar todo lo que tenemos. Pasamos a multiplicar el área 2, nos queda que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1 entre área 1 por área 2. Vamos a hallar la fuerza 2, ya que nos están preguntando que si aplicamos una fuerza de 10 newtons, hay que ver si es que la fuerza 2 será 250 newtons. Sabemos que fuerza 1 es igual a 10 porque nos lo dan de dato. El área 2 ya sabemos que es pi por el diámetro 2 al cuadrado entre 4, y el área 1 es lo mismo, pi por el diámetro 1 al cuadrado entre 4. Finalmente resolvemos, se van los pis, me queda que la fuerza 2 es igual a 10 por d al cuadrado entre de 1 al cuadrado, y reemplazamos, ¿no? Sabemos que d2 es igual a 4 de 1, nos queda que f2 es igual a 10 por 16 y nos queda que la fuerza 2 es 160 newtons. Entonces podemos decir de que la fuerza aplicada en mi F2 no va a ser 250, sino va a ser 160, cuando mi F1 valga 10 newtons. Finalmente veamos este ejercicio, el cual nos dice que la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B es 3 kilopascales. Nos piden hallar la presión total en el punto C. Sabemos que la presión atmosférica es 10 a la 5 pascales. Aquí tenemos el gráfico donde tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Como no nos especifican qué tipo de presión es, vamos a asumir que se trata de la presión absoluta. Y como sabemos, la presión absoluta va a ser igual a la presión ejercida en C más la manométrica. Por datos del problema tenemos lo siguiente, que la presión absoluta en B menos la presión absoluta en A va a ser igual a 3 kilopascales. La presión absoluta de B, la presión absoluta en A, que va a ser igual a densidad por área por sus respectivas alturas por la gravedad. Convertimos los kilopascales a pascales, finalmente tenemos esta relación. En el gráfico podemos observar que estas diferencias de alturas es igual a H. Aquí la podemos ver, que está denotada como una H, la diferencia de alturas entre A y entre B. Finalmente quedándonos lo siguiente. Este dato nos va a ayudar para encontrar la presión en el punto C. Como sabemos, la densidad del agua por la gravedad por la altura es igual a 3 por 10 al cubo pascales. Entonces la presión absoluta en C va a ser igual a la presión hidrostática en C más la presión atmosférica. La altura de mi punto C va a ser igual a H más 10, ya que se encuentra desde el punto C hasta el agua hay una altura H y hay una altura 10, entonces todo sería H más 10. Finalmente reemplazamos convirtiendo los centímetros a metros, ya que trabajamos con unidades en metros, y nos quedaría lo siguiente, que la presión absoluta es igual a 3 por 10 al cubo más 10 al cubo por la gravedad por 0,1
que es la conversión, más 10 al cubo, 10 a la quinto pascales. Finalmente la presión absoluta en C nos queda 103.981 pascales, y si lo queremos en kilopascales va a ser 103,981 kilopascales. Aquí acabaríamos todo el contenido que tenemos dentro de nuestra diapositivas. Muchas gracias por haberme acompañado a revisar todo este contenido que les preparé. Nos vemos hasta una próxima ocasión.